Ya, perfecto. Entonces, como les decía, esta es la última clase hoy. Nos faltan unas 12 diapositivas. Y lo que habíamos dejado pendiente en la clase pasada es todo lo que tiene que ver con la rigidez de la albañilería. Entonces, hay dos parámetros fundamentales en esto. Uno es la rigidez, el módulo elástico, y el otro es el módulo de corte, ¿cierto? Que para el caso de la albañilería no depende únicamente el corte del módulo de electricidad y el valor de Poisson, coeficiente de Poisson, ya que normalmente se trata de materiales ortotrópicos, o sea, que tienen un distinto módulo de corte respecto al de rigidez, no es isotrópico. Entonces, se termina del ensayo del prisma sometido a una fuerza de compresión axial a partir de la curva tensión-deformación axial que resulta y representa la pendiente de la recta que une el origen y el punto sobre la curva, ubicado en una altura igual más o menos entre el 50 y 60%. Incluso puede ser menor. Entiendo que la norma europea lo define como el 40% del máximo. Ya vamos a ver cómo se hace esto, cómo es la curva. Este valor también se conoce como la rigidez secante. No sé si lo han visto, hay rigidez inicial, rigidez secante, hay varias formas de determinar la rigidez. En el caso en general, para todos los materiales se ha definido la rigidez secante como la rigidez nominal, digámoslo así. Vamos a ver que la rigidez obviamente tampoco es algo constante, eso ya lo veremos en breve. Entonces, para efectos prácticos, las normas de diseño y cálculo recomiendan el uso de relaciones empíricas tales como, entonces tenemos en la 1928, por ejemplo, que para las propiedades dinámicas y distribución de carga sísmica, deberíamos usar como rigidez 1000 F'M. Y para el diseño elástico de elementos de la albañilería armada, 700 F'M o 800 F'M, dependiendo si se trata de unidades cerámicas, o sea, ladrillos, o bloques con hormigón de relleno. Como nota en estas expresiones, el valor F'M está referido al área bruta de la albañilería. Entonces, cuando se requiere el módulo referido al área de contacto, se debe usar 700 F'M con F'M referido al área de contacto, o sea, el área efectiva. Ya sea porque tiene mucho hueco la unidad, o porque el área de contacto entre las hiladas no es completa. Entonces, esto ya lo habíamos adelantado, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que se hace? Se pone en la prensa. Esta es la misma prensa que ustedes podrían usar para la determinación de la resistencia máxima del prisma, pero con la diferencia que como esto no solo es para control de calidad, sino que ustedes quieren obtener también el módulo de elasticidad, ustedes deberían de poner acá al medio, en el tercio medio, el VDT, un extensómetro, para poder medir el desplazamiento entre estos dos puntos. ¿Se fijan? Y la tensión que se está generando. Entonces, con esto ustedes pueden determinar la deformación unitaria. ¿Cuál es la deformación unitaria? Es este desplazamiento que se forma acá, el delta, dividido esta distancia. ¿Se entiende, cierto? Y con eso obtenemos la deformación unitaria entre estos puntos. Y por lo mismo, hay que hacerlo más o menos al medio, en el tercio del medio, para alejarse un poco de los efectos que tiene acá la placa, la trabazón que le hace la placa a las unidades que están en los extremos.
ahí ustedes tienen una especie de confinamiento. Entonces, para alejarse del confinamiento, ustedes lo miden en el tercio medio. Y obviamente las tensiones de compresión se termina con la carga dividida el área que ustedes tengan que usar de la sección transversal. Con eso ustedes pueden plotear vuestra carga, o sea, vuestra tensión de formación, gráfico tensión de formación unitaria. Y como habíamos dicho, más o menos en 60-50% de la recta, ustedes determinan cuál es el máximo, cuál es la mitad. Acá sí, este está normalizado, ¿se fijan? Y luego pueden tirar la línea, una línea recta desde 0 hasta este valor, y esa pendiente de esa línea equivale al módulo de rigidez. Ahora, eso lo tienen que hacer con no con estas curvas normalizadas, sino que sin normalizarlas. ¿Se entiende? Esta está normalizada solo para que ustedes vean que más o menos acá en la mitad donde nosotros vamos a tirar esta recta. Ustedes deberían de usar la deformación unitaria versus sigma, sin normalizarlo. Y eso, bueno, esa es la forma en que se determina el módulo de rigidez nominal. Ahora, pregunta, ¿por qué se define más o menos a esta altura? Entre el 40 al 60%. Porque es en este rango en que nosotros determinamos el módulo de rigidez. ¿Por qué tan abajo? ¿Por qué no lo hacemos, por ejemplo, respecto al máximo? Podríamos haber tirado una línea acá, una secante. Y este podría haber sido nuestro módulo de rigidez. Porque en esa parte al principio se desarrolla elásticamente. Exactamente, muy bien. Es tal cual. Es porque hasta el 40% más o menos por ahí, nosotros podríamos esperar que un material frágil todavía se encuentra en su rango elástica, o dicho de otra forma, todavía no ha desarrollado fisura. De hecho, es probable, y eso ya ustedes lo van viendo acá, se va un poco, ya se nota una leve curvatura, lo cual es índice de un incipiente daño. Y es muy probable que ese daño todavía ni siquiera sea visible. Pero justamente es eso. Pero todavía, al menos nosotros en términos prácticos, hasta este punto lo consideramos todavía elástico. ¿Qué implica eso en términos de diseño? Que cuando ustedes diseñan, ustedes parten de la base que es elástico, lo cual después de un tiempo resulta no ser verdad. Porque ustedes, después de reiterados terremotos, lo más probable es que la estructura pierda rigidez, o sea, se empieza a ablandar un poco. ¿Por qué? Porque se van a formar fisuras, visibles y no visibles, las cuales van a ir de alguna forma reduciendo esta rigidez. Ahora, comentario. Esto es el cómo se obtiene, ¿ya? En general yo diría que la norma, los valores que dimos anteriormente, igual están un poco por debajo de, de este valor de un medio. Ahora, eso va a depender mucho, como esto es un valor fijo, ¿se fijan? Depende mucho finalmente de la albañilería en sí, en un caso a caso. Ahora, es por eso también, por lo mismo que yo les estoy contando,
que, por ejemplo, cuando uno va a instrumentar estructura, eso pasa lo mismo también con estructura hormigón, uno muchas veces se encuentra que el periodo real medido es un poco mayor al teórico. ¿Y por qué? Justamente por eso. Porque probablemente ya tiene por aquí y por allá alguna fisura, los nudos nunca son, entre por ejemplo vigas columnas, nunca son infinitamente rígidos como uno supone en el diseño. Entonces todo eso lleva a que normalmente nuestras estructuras podrían ser un poco más blandas de lo que nosotros estimamos para el diseño. Ahora, ¿en qué influye este valor en el diseño? ¿En qué nos puede llegar a influir este valor, el SUPM? ¿Es importante? Esto lo hablamos creo que el módulo 1, módulo 2, ya lo conversamos una vez. O lo voy a preguntar de otra forma. ¿Qué resultados dependen de este valor, del SUPM? Por ejemplo, las cuantías que determinemos, ¿dependen de SUPM? Sí, ¿Por qué? porque el módulo de elasticidad igual es como, da cuenta como de la rigidez Exacto. del material. Entonces va a influir en cuánta cuantía se necesita. O ¿Sí? Mira, sí y no. Yo diría más bien que no. Partamos de la base del edificio que están haciendo ustedes, que no tiene el de albañilería confinada, ¿ya? No tiene elementos de hormigón, ¿cierto? Para ese edificio, en lo único que influye es SUPM, es en los deltas de entrepiso, pero no el del diseño del muro, no en la cuantía. ¿Por qué? Porque ya que todo el edificio tiene la misma rigidez, la distribución de fuerzas es independiente, ojo con lo que estoy diciendo, el cómo se distribuyen las fuerzas, qué muro se lleva más corte y qué muro se lleva menos corte, es independiente de su PM, ¿cierto? Entonces, el cómo se distribuye no depende de su PM, si es que todo el edificio es del mismo material. ¿Cuándo importa? Si ustedes se pasan, si el delta I de entrepiso es mayor que el 0, era el 2 por 1000, ¿cierto? Que el 2 por 1000, voy a escribir así. En ese caso sí importa. El 2 por 1000. En ese caso sí importa, porque significa que es demasiado blando y necesito más muro para poder cumplir, o mejor dicho, para que esto no me suceda, que me esté pasando del 2 por 1000. ¿Cuándo también importa? Cuando ustedes tienen una mezcla de materiales. Porque si ustedes ya tienen, por ejemplo, un machón de hormigón mezclado con muros de albañilería, el de hormigón, por ser más rígido, va a tener a tomar más carga. O al revés. Si aumentamos el módulo de elasticidad de la albañilería va a empezar a tomar más carga. Y por último, ¿en qué otra cosa influye el SUPM? En el T, no sé si el T asterisco o el T prima. ¿Cuál es el de los periodos fundamentales para la norma NSH 433? T En el fondo, asterisco, creo, profe. disculpa, El T asterisco creo que es, profe. el T asterisco, ya. Entonces, el T asterisco indirectamente también depende de la rigidez.
Más rígido, menores periodos menores, ¿cierto? Menos rígido, mayores periodos. Y eso podría, eso depende mucho, podría llegar a influir cuál es la solicitación, ¿cierto? ¿Cuándo puede influir? Cuando ustedes no estén ni por encima ni por debajo de los cortes máximo y mínimo. Si están por encima o por debajo, igual da lo mismo, ¿cierto? Porque ya ustedes se van a ajustar nomás al corte máximo o al corte mínimo. Entonces, esa es la forma en la cual influye E sub m, pero en cierto modo no influye tan directamente en el diseño, al menos de las cuantías, en lo que nosotros llamamos el diseño estructural, ¿cierto? Ya, eso respecto al módulo de rigidez. Esto ya lo conversamos. Entonces, acá tenemos, esto es un poco a lo que me refería adelante, tenemos esto es una campaña experimental donde tenemos los módulos de elasticidad E sub m en relación a, por un lado, F'M, acuérdense que las normas así lo definen. Definen el módulo de elasticidad como una constante multiplicado por F'M. ¿Por qué? Porque igual esto tiene buena correlación, eso lo vamos a ver ahora. Y observamos que graficando F'M por el módulo de elasticidad, obtenemos esta dispersión, que tiene su límite inferior y su límite superior, más o menos en 1300 F'M, el superior, y en 400 el inferior. Ahora, ¿cuál es el promedio entre 1300 y 400? El promedio acá es 850 F'M. Ahí ya se darán cuenta que, porque la norma en sí habla de los 700 y los 800 F'M. Es porque es más o menos esta curva que ustedes tienen acá al medio. Ahora, esto ahora voy a hablar libremente. No estoy seguro por qué se decidió esto en la norma. Yo supongo que es para no ser tan conservador con esto, para no exigirle demasiado respecto al desplazamiento sísmico. Ahora, eso igual, el desplazamiento sísmico, por otro lado, depende mayoritariamente de este valor. Con eso terminamos con el módulo de rigidez. Esto de 700 es, ¿cómo llega el 700? Es cuando uno usa 1200. 1250. Pero es más o menos esto, está en ese rango. Ah, no, disculpen, nada que ver. Este es porque esta es la curva dibujada, 700 F'M. Esto es lo que exige la norma. Para los valores de la norma, eso significa que el promedio está un poco por encima. ¿Esta es la azul que estoy dibujando? Ahí sí. El promedio es 850. De acuerdo a esta campaña, puede que esto también con los años haya cambiado. De acuerdo a estos datos, esto es más o menos el promedio, más o menos. Y el escogido por la norma es E sub m 700 F'M, lo cual, como les decía, está un poco por debajo de los ensayos. Entonces, luego, módulo de corte. Este módulo se determina del ensayo de Muretes sometido a una fuerza de compresión diagonal, o sea, por el ensayo de compresión diagonal. Probetas usadas para determinar la resistencia básica de corte de la albañilería. El módulo se obtiene de la curva tensional tangencial tau versus distorsión angular, gamma.
obtenida del ensayo, como la pendiente de la recta que une el origen con el punto ubicado sobre la curva a una altura igual a un 45 o 50%, o sea, más o menos la misma proporción de la resistencia básica de corte tau m. Luego, para efectos prácticos, el módulo se determina de una relación empírica que es esta. Ahora, ¿cuál hubiese sido? Como ustedes se fijan, Gm igual a más o menos 0,3 por Em. En el caso isotrópico, el módulo de corte se determina como 1 dividido 2, 1 más el coeficiente de Poisson por E. Y eso a ustedes les indicaría que ustedes variando el módulo de Poisson desde 0 a 0,5, ustedes como ven, acá debería decir, esto es, disculpen, esto es esto, si no me equivoco, esto es esto. Entonces, este valor de acá, va en descenso respecto a el incremento del módulo de Poisson, con esta curva. La albañilería se encuentra más o menos en este rango. ¿Se fijan? En este rango nos vamos a mover nosotros, entre más o menos 0,1 a 0,25, no más que eso. Donde el Poisson, ¿qué es el Poisson? Primero que nada, ¿qué es el Poisson? ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Qué es lo que a ustedes les indica el Poisson? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Es la propiedad que más o menos como define la deformación que va a tener el, el elemento, ¿no? Sí. ¿Sí? Y mientras más bajo el coeficiente de Poisson, quiere decir que el material va a ser más frágil, y mientras más alto es como que va a ser un poco más elástico. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que mide? ¿Qué es lo que se está midiendo con el módulo de Poisson? Vamos a ir para atrás, lo voy a mostrar acá. En este caso, ¿qué es lo que mide el módulo Poisson? Eh, Nivel de deformación. Sí, pero ¿respecto a qué cosa? Con una dirección respecto a la otra, ¿no? No Exactamente. recuerdo con Muy los números, bien. Nosotros, acá vamos a tener, lo voy a escribir así, una deformación unitaria negativa, ¿cierto? Porque se está comprimiendo. Si definimos positivo como hacia afuera, como es lo usual. Eso implica que nuestras probetas se está abriendo hacia afuera, ¿estamos de acuerdo? Entonces este es el E transversal, pongámosle. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que el Poisson es la relación en el fondo de nuestra deformación axial, o sea, transversal, disculpen, dividida la axial o la longitudinal. Negativo, obviamente, porque la longitudinal va en la otra dirección. O sea, son opuestas. Y eso es lo que el Poisson define de alguna forma, es cuánto se deforma lateralmente respecto a lo que se está deformando en la otra dirección. Entonces, por eso es que el acero tiene un valor de Poisson de más o menos 0,3. Se expande más hacia los lados. ¿Ok? Mientras que el hormigón, bien como decía el compañero, para los materiales más frágiles el Poisson tiende a ser un poco más bajo. Ahora, el Poisson solo se puede definir para el caso isotrópico entre -1. Sí, esto es raro. Hay materiales que al comprimirlos, en vez de ensancharse hacia afuera, se chupan. Estos son ya materiales muy especiales, pero en general
el Poisson siempre es mayor que 5, que 0, disculpen, pero nunca mayor que 0,5 para el caso isotrópico. Y 0,3 equivale a un valor de Poisson de 0,65. O sea, lo que tenemos acá, esta relación, que es este valor de acá, ¿cierto? Debería salir de acá. Para obtener 0,3, nosotros tendríamos que tener un valor de Poisson, que es acá abajo, ¿se fijan? De 0,65. Y eso es una explicación más o es... y por ende, obviamente, la albañilería no es isotrópica, sino que es ortotrópica, donde el módulo de corte es distinto o no es dependiente ni del Poisson ni del módulo de rigidez. Entonces, ¿cómo determinamos el módulo de Poisson? Primero que nada, bueno, nosotros tenemos una carga, esto ya lo vimos, es cómo se ensaya la probeta diagonal, y para este caso, al menos en esta diapositiva, vamos a partir de la base que es cuadrada. Por ende, nosotros podemos determinar tau, el módulo de corte, como P dividido esta área transversal. Me enchuqué. Esto. Mucho. Pero se entendió, ¿cierto? Es la línea directa. ¿Por qué? Por eso, por lo mismo, es raíz de 2L por T. Y con eso obtenemos, porque esto es L, esto es raíz de 2L por el espesor, me da el área completa, dividido P. Así se define, esto es una definición. Porque obviamente si la fisura se va por cualquier otro lado, el área podría llegar a ser mayor, el área de fisuración. Pero como convención uno usa el área directa. Luego, dicho eso, para obtener el G, el módulo de corte, yo tengo que medir lo que se llama la distorsión angular, gamma. Gamma se define como la distorsión angular. ¿Qué es la distorsión angular? Es la suma del absoluto de lo que se deforma tanto, no sé si llamarlo axialmente en este caso, pero en la dirección vertical y la dirección transversal. ¿Cierto? Entonces, yo midiendo esto, puedo obtener gamma. Y luego, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo graficar la distorsión angular versus tau. Y Gm se define como la secante, nuevamente acá la secante entre el 40 y el 50%. Yo tiro la recta y la pendiente de esta recta es mi Gm, mi distorsión angular. O sea, disculpen, mi módulo de corte. Acá tenemos un ejemplo para distintas dosificaciones de mortero, pero para cada una de estas curvas, yo, para el nivel respecto al máximo medido, yo mido más o menos, este fue el máximo obtenido, más o menos 10, la mitad es más o menos 5, y tiro mi secante y con eso obtengo Gm. ¿Se entendió hasta acá, cierto? Sí, una consulta, profe. Sí. ¿Por qué la fábrica 3 está en color rojo? Fábrica En la- 3 está en color rojo acá. sí, en la gráfica, sí. Porque estos eran los L, estos son los S, no lo sé. Ah, porque daban, a ver, espera, fábrica 3, ¿cuáles son los P? Porque dan los menores valores, ¿te fijas? Sí.
Mm, Esto es una comparación de distintos ensayos entre tres fábricas. Esto es lo que se llama en inglés un benchmark. Entonces estos dos están más o menos bien, ¿se entiende? Porque esto te da 1,1 megapascales, 0,9 megapascales. Este ya está muy bajito. ¿Te acuerdas que hablábamos de 0,5, 0,6 megapascales? sí, sí. Acá me está dando 3. Y al Ajá. final, como valor último, ni siquiera es admisible. Entonces, están medio pobres los de la fábrica 3. Ah, ok. O sea, Es solo por eso, quiere representar. no tiene relación directa con el módulo corte, con el tema general. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con otro color, con morado. Para P5, que es el valor más bajo. Si tú te fijas, esto me da más o menos 3, por lo tanto, la mitad es más o menos acá, ¿cierto? 1,5, por lo tanto, mi módulo de rigidez es más o menos eso, ¿cierto? Y yo calculo luego, no sé, 5, por ejemplo, 5 dividido 80 y, no sé, 2, no, pues 90, 85 por 10 a la 5, y con eso yo obtengo el GM para este ensayo, para el P5. ¿Se entiende, Ok, cierto? profe. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, miren, a ver, hablando como al menos de los P, yo tengo esa información. ¿Cuál le dan más alto? Esto ya lo vimos anteriormente también. Cuando en la dosificación tenemos menos arena, lo cual es bastante obvio porque significa que porcentualmente tenemos más cemento, más elementos de pega. Entonces, no es de extrañarse, fíjense acá, que aquellas dosificaciones con más arena no estén dando valores más bajos. ¿Se acuerdan? Eso lo estuvimos viendo, así que eso es otro dato más. Luego, eh, esto de nuevo es como la misma curva que vimos delante, que, eh, que estamos graficando la resistencia al corte respecto al módulo de corte. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos prácticamente lo mismo para el módulo de rigidez, y vemos que la correlación es bastante buena, eh, pero que, a ver, ¿cómo decirlo? Es bastante buena hasta los 1500 megapascales. ¿Se fijan? A partir de ahí ya como que no tiende a dispersarse los resultados. Ahora bien, yo creo que sí, obviamente son pocos los datos que tenemos para poder concluir un poco más allá. Un poco arriesgado decir esto, pero es más o menos esto. Ahora, tau m, hagamos un ejercicio. ¿Cuánto era tau m? Podría ser 0,5, ¿cierto? 0,5. Si tau m es igual a 0,5 megapascales, disculpen, eso implica que Gm es ¿cuánto? 750 megapascales, ¿cierto? ¿Estamos de Sí. acuerdo? ¿Y qué es lo que nos decía la norma? Por ejemplo, si tenemos F'M de 5, eso implica, que era como un valor usual para Chile, F'M 5 megapascales, eso implica que E sub m es igual a 700 por 5, eso me da 3000, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá?
Y la norma, acá lo voy a escribir acá, decía que G sub m, cuando usted lo calcula a través de la norma, es igual a 0,3 m, y eso implica que me da 1000 megapascales. Así que podemos decir que esto está bastante bien, anda bastante bien, o sea, son comparables. Para obtener esta curva, los 1500, el valor de F'M anda un poco por debajo de los 5 megapascales. ¿Por qué se lo mencionó? Por esto, para un poco destacar que más o menos la norma anda más o menos bien con los 0,3 veces el módulo de rigidez para obtener el módulo de corte. ¿Pregunta hasta acá? Entonces, módulo de corte. Se han realizado numerosos ensayos para determinar la resistencia y la curva esfuerzo de formación de prima y muretes de albañilería construidos con diferentes combinaciones de unidades y morteros. Los resultados son similares, comprobándose que el comportamiento es aproximadamente lineal hasta cerca de la falla, la cual es muy frágil, especialmente en las albañilerías construidas con unidades de alta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que entre más alta la resistencia, más frágil, menos capacidad de formación tiene el elemento al corte. Y más frágil es la falla. Para materiales de menor resistencia, bueno, son de menor resistencia, pero conllevan a una mayor capacidad de formación. Por eso también se acuerdan para el diseño, tanto sobre todo en la albañilería confinada, disculpen, en la albañilería armada, por eso es que se castiga tanto el diseño al corte. ¿Se acuerdan? Que si la albañilería no era capaz de tomar todo el corte, ustedes tenían que integrar más muros, por ejemplo, o que ustedes diseñan para que la albañilería tome todo el corte y después más encima le agregábamos cuantía mínima de refuerzo al corte. ¿Por qué es eso? Porque de por sí la falla por corte es frágil, es muy frágil. Entonces nosotros siempre vamos a querer evitar eso. O por otro lado, ¿se acuerdan cuando nosotros reducimos el momento solicitante sísmico en un 50% para preferir inducir una falla por flexión y no de corte? Bueno, termina redundando en lo mismo. Es porque la falla del corte es muy frágil, y eso también es verdad para el hormigón, o sea, para todos los materiales frágiles. Yo creo que es extensible también al hormigón, no solo una propiedad de la albañilería. Entonces, por último, módulo de corte GM. Para una albañilería de buena calidad, la falla en el murete sometido a compresión diagonal debe ocurrir por una grieta vertical que atraviesa indistintamente las piezas y el mortero. Para este tipo de falla, la resistencia acortante depende de la resistencia a la tracción de la unidad. Para una albañilería en que la grieta en el murete corre por las juntas, la resistencia acortante depende de la adherencia entre el mortero y la unidad, y no de la unidad. Y normalmente ustedes resultan, y como lo ven acá, con resistencias menores. Entonces, dicho de otra forma, cuando nosotros estamos ante una albañilería donde la grieta es directa, estamos también ante una albañilería más eficiente, que hace uso no solo de la adherencia, sino que también de la unidad. No solo del mortero, por decirlo así, sino que también de la unidad. Y por ende ustedes obtienen valores de resistencia mayores y por lo tanto una mayor calidad final en la construcción.
Eso. Y con eso, nosotros terminamos el curso, terminamos el semestre. Esta era la última diapositiva. No sé si ustedes todavía tienen alguna consulta o pregunta. Todo bien, profe. Ya. Entonces, bueno, nada, terminamos el semestre. Les deseo lo mejor de acá en adelante, lo que les falte en cuanto al proceso académico y después también prontamente en vuestra vida laboral. Y espero que lo que hayamos aprendido acá en el curso les sirva a futuro también, que lo puedan incorporar a vuestra práctica profesional. Eso, cualquier cosa, yo estoy abierto a cualquier duda o consulta también más adelante, también cuando estén trabajando, no tengo ningún problema. Así que siéntanse libres de hacer cualquier consulta. Eso. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. Se Nos despedimos pasó. entonces. Sí, Sí, Profe, profesor. sí, le quería hacer una pregunta. Al sí, espera, final, voy a ¿cuándo van a estar terminar las de